Hola, profe. Bueno, pues aquí presentando en la práctica 8 de configuración de diodos mixtos con entradas DC. Bueno, pues aquí está el circuito y ya aquí está el circuito redibujado. Y bueno, pues para resolver este circuito lo primero que utilizamos pues fue la ley de voltajes de Kirchhoff, que pues aquí como podemos ver que fue el voltaje más el voltaje de diodo menos R1 por las dos corrientes. Como nos damos cuenta que tenemos dos diodos, pues entonces aquí la corriente se va a dividir y pues van a haber dos corrientes. Entonces la única resistencia se va a multiplicar por las dos corrientes que hay aquí, que es igualado a cero. Bueno, pues aquí ya empezamos a despejar que dejamos solo estamos buscando dejar solo pues la corriente, que es lo que queremos saber. Y aquí empezamos. eh, Como aquí está sumando el voltaje, pues de este lado pasaría a restar, y como aquí está restando, de este lado pasaría a sumar. Y para despejar ya en sí a la corriente, pues si nos damos cuenta que R1 está multiplicando a 2, por lo tanto pasarían a dividir, que sería menos 2 por R1. Y pues así estaría ya de forma numérica, que sería menos 12 voltios más 0.7 voltios partido menos 2 por 4.7 kilo ohmios, que nos da un resultado de corriente de 1.20 miliamperios. Y para calcular el voltaje de salida, pues fue algo similar a la ley de voltaje de Kirchhoff. Aquí queremos saber el voltaje de salida. Entonces, para calcular el voltaje de salida, pues ponemos el voltaje de salida, que es la incógnita, más la resistencia 2, que está en esta malla. Estamos buscando el voltaje de salida que está en esta malla, que es la malla 2. Voltaje de salida y la resistencia 2. Pues entonces la operación sería así: voltaje de salida más R2 por dos veces la corriente. Y ya despejando, pues moviendo el voltaje para este lado, pues quedaría R2 por dos veces la corriente igual al voltaje de salida. Lo que ya traducido en numérico sería 4.7 kilo ohmios por 2 veces la corriente, que sería 2 por 1.20 miliamperios, que nos da un resultado de 11.28 voltios. Y bueno, pues esta es la tablita. En el voltaje teórico nos dio 11.28 voltios, el voltaje de salida teórico. El voltaje de salida práctica nos dio 11.73 voltios. La corriente teórica nos dio 1.20 miliamperios y la corriente práctica 1.05 miliamperios. Bueno, pues aquí tenemos el circuito pues ya armado en protoboard, así fue como lo armé, y ahorita corro videos de las mediciones. Esta sería la práctica 9. Y bueno, pues aquí tenemos el circuito, está interpretado de esta manera. Y pues aquí ya lo redibujé. Pues aquí está redibujado. Aquí nos damos cuenta de que un diodo está a favor de la corriente y el otro está en contra. Por lo que pues como está en contra, no deja fluir corriente. Por lo tanto, actuaría como un candado o un circuito abierto. Y, pues sí deja fluir la corriente para completar el circuito. Bueno, pues aquí lo volví a redibujar como los diodos como unas fuentes. Entonces, si nos damos cuenta aquí, este, como este es un circuito, o sea, funciona como un circuito abierto porque como está a la inversa de la corriente. Entonces, esta fuente pues yo la anulé porque como no fluye corriente, entonces solo se va a utilizar la de arriba, que es esta, y así fue como quedó el resultado final. Y pues para comenzar a trabajar, apliqué ley de voltajes de Kirchhoff, que sería aquí más voltaje, que serían los 12 voltios, estos 12 voltios, menos el voltaje 2, el voltaje 2 que pues es la segunda fuente de menos 5 voltios, menos 2 menos el voltaje del diodo, que serían 0.7 voltios,
menos la resistencia 1, que es la única que hay, que son 2.2 kiloohmios por su corriente, que es la corriente lo que queremos encontrar. Y esto está igualado a 0. Bueno, sí, pues para empezar a despejar, pues dejamos de un lado la incógnita que queremos encontrar y pasamos del otro lado en los demás, que es cómo nos va a dar el resultado. Bueno, pues acá dejamos la resistencia que está multiplicando la corriente. Entonces, como aquí está sumando, el voltaje pasó a restar, aquí estaba restando, pasó a sumar, aquí estaba restando, igual pasó a sumar. Y bueno, pues quedaría así. Como aquí la R1 le está estorbando la corriente, pues como se mira que está multiplicando, pues pasó a dividir y nos quedó así la fórmula. Menos B más B2 más el voltaje del diodo menos R1, que ya traducido numéricamente sería menos 12 voltios más menos 5 más 0.7 partido menos 2.2 kiloohmios, lo que nos dio un resultado de 7.40 miliamperios. Y para el voltaje de salida, igualmente apliqué ley de voltaje de Kirchhoff. Bueno, pues aquí está el voltaje de salida, que es lo que queremos encontrar. Y como el voltaje de salida se encuentra en la malla 2, pues está el voltaje de salida. También está la resistencia y la segunda fuente. Entonces yo lo operé de la siguiente manera, que sería voltaje de salida más R1 por corriente. R1 que serán los 2.2 kiloohmios por la corriente, que ya tenemos claro que son 7.40 miliamperios, menos el voltaje, que serían pues esta fuente de acá, los menos 5 voltios. Y bueno, pues ya despejando la incógnita, que es la que queremos encontrar, entonces se pasaría para el otro lado. Nos quedaría que R1 por corriente menos voltaje igual a voltaje de salida. Pues ya traducido numéricamente sería más 2.2 kiloohmios por 7.40 miliamperios menos los 5 voltios, nos dio un resultado de 11.28 voltios. Bueno, pues estos son los datos. La corriente teórica, como ya tenemos acá, nos dio 7.40 miliamperios. La corriente, la corriente práctica, pues en las mediciones nos dio 7.33 miliamperios. El voltaje teórico nos dio 11.28 voltios y el voltaje de salida práctica nos dio 11.61 voltios. Bueno, pues aquí está el circuito ya, está el otro circuito, este circuito ensamblado. Bueno, pues así lo ensamblé yo y bueno, pues ahorita voy a correr videos sobre las mediciones. Bueno, pues esas serían las prácticas, profe. Gracias.